Una vez más, querida familia, les doy la bienvenida a este espacio, que es el espacio de todos nosotros, el lugar de encuentro, Reino de Ángeles. Y por supuesto que quiero agradecerles porque siempre nos están acompañando, nos están apoyando en esta tarea que no es fácil comunicar en estos tiempos la transformación desde un lugar positivo. Si hay de positivo y de equilibrio y armonía, eso está en cada uno de nosotros, en nuestro corazón. Y eso siempre debe ser así. Tenemos que afirmarnos en nosotros mismos, en lo mejor de nosotros mismos y seguir adelante. Bien, vamos a recibir a Rodolfo López juntos y le vamos a dar la bienvenida. Bienvenido, Rodolfo, una vez más a este lugar. Buenas noches a todos. Gracias, Mariel. Les quiero hablar de algo. Te lo hablo a ti en primera persona. Somos amigos, somos familia, somos hermanos en el mismo espíritu de Dios, de la luz. No importa tu religión, no interesa. Tenemos el mismo Padre, tenemos el mismo Creador. ¿Lo creamos o no? Estamos muy mal. ¿Y sabes cómo comienza el arreglo del mundo? ¿Sabes cómo comienza la paz, el entendimiento entre todas las naciones? Con un abrazo fraterno, en donde en ese abrazo se sienten los corazones, en donde el otro percibe el perdón. Sí, que tire la primer piedra quien no tenga pecado. Pero no les estoy hablando de religión. Les estoy hablando incluso de un comienzo personal. Porque están pasando muchas cosas en el mundo hoy día. Y hoy me pasaron todo lo que va a ocurrir. No supuestamente, va a ocurrir. No tienen idea. Realmente no tienen idea. A mí personalmente soy muy emocional, lloré mucho, porque no puedo creer que el ser humano tengamos esa caldera interior que nos desborda y nos quemamos a nosotros mismos y quemamos al mundo. Hoy es un día para mí muy fuerte por lo que les tengo que hablar, por lo que les estoy hablando. Y es muy importante que tomen la delantera para no ser tan afectados con lo que va a ocurrir y con lo que está ocurriendo en el mundo. Hoy, mientras nosotros estamos posiblemente tomando un café, hay mucha gente que no come por días, no puede tomar agua, no se puede curar, no se puede operar. El dinero está desfasado totalmente. Entonces es como que, de alguna manera, tenemos que comenzar a actuar por nosotros mismos. Tenemos que ser nuestros propios jefes, nuestra propia iglesia, nuestro propio templo. Aquí, donde está esa chispa de Dios que nos lo da todo. Y tenemos que aprender a no sentirnos solos. Más allá de que, por supuesto, necesitemos de los demás. Pero es momento de trabajar por nosotros mismos. De acceder a ese futuro que tanto queremos
Pero tenemos que tomar la decisión de hacerlo. La decisión de caminar a ese propósito de existencia. En realidad, estamos rodeados de gente todo el día quizás, pero en la vida generalmente estamos solos. Nacimos solos y nos vamos solos. Pero venimos de un mundo invisible y nos vamos al mismo mundo invisible, en donde nos van a recibir y nos están esperando. Yo les propongo en estos momentos que si tienen a alguien al lado, lo abracen. Y lo abracen con amor. No digan nada, no hablen nada. Sientan el pecho del otro. Sientan ese acercamiento concreto y real, pero no se sientan solos. Todo comienza con un apretón de manos y con un abrazo. A partir de ahí hay que comenzar a entenderse, a escucharse, a comprenderse, a ayudarse mutuamente y participar de la vida. Es muy importante lo que estoy hablando y muy real. Entonces, hablemos de paz, hablemos de amor, pero el verdadero. Empecemos a sentir la tristeza del otro, las emociones del otro. Pero eso sí, no te desvíes de tu meta. No te desvíes, porque cada persona tiene su vida, su experiencia de vida y su propia meta. Siempre le echamos la culpa a Dios, porque no logramos objetivos económicos, pero no te sientas solo, no le eches la culpa a Dios, porque Dios está en ti. Nunca te lo olvides, jamás. Él se manifiesta a través de ti, cuando ayudas a alguien, cuando hablas con alguien, cuando le cocinas a alguien, cuando estás bailando, divirtiéndote, cuando cuidas a tus hijos, a tus abuelos, a tus padres. Él está ahí, siempre está ahí. Lo que pasa es que todo es tan mecánico en nuestra vida, tan rápido, que no nos damos a nosotros mismos la posibilidad de experimentar este momento, que es sagrado. Y es sagrado porque tenemos la vida. Están pasando muchas cosas en el mundo. Si ustedes supiesen las cosas que yo he hablado con el Papa Francisco, a nivel amistad, a nivel simpleza, a nivel de estar comiendo un bife con un vaso con agua. Hay gente que divide un huevo en 4, y eso es lo que comen los niños en un día en algunos lugares. El que tiene suerte. Entonces, tenemos que comenzar a mirar al otro. Tenemos que participar en silencio de la vida del otro, nunca imponer nada. Tú estás equivocado, tú tienes que hacer esto. No, 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 no. Estar. Dios está presente. Hay que saberlo sentir, escuchar y participar de esa belleza interior. Cuando tú abres esa belleza interior y que puedes entrar acá,
lo vas a comprender todo, lo vas a entender todo. Y la vida se te va a hacer más fácil, aunque no lo quieras creer. Quizás en estos momentos tengas algún problema personal. No importa si estás con mucho dinero, o eres pobre, o eres un político. No, 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 no. Es una persona. Los títulos aquí no valen de nada. No te lo vas a llevar. Pero es muy importante que empieces a solucionar tu vida. Da solución a tus problemas. Te tienes que detener. Para la pelota. Para la pelota para ver a dónde la vas a patear. No te apures por vivir. La vida no se apura. No tiene apura. La vida es en sí misma. Y la vida te brinda todo. Nosotros desestimamos a la vida. Total, hoy abrimos los ojos, respiramos y ni siquiera agradecemos ese don o esa posibilidad que se nos está brindando. Cuando nos ocurre algo feo, ahí sí, Dios mío, por favor, ayúdame. Pero eso está en todo momento. Aprende a contactarte con Dios, con esa presencia, especialmente en estos momentos, en este tiempo. A partir de hoy empiezan a suceder muchas cosas en el mundo, muchas cosas que con Mariel hace como un año atrás veníamos hablando. Yo siempre les dije en otras conversaciones que faltaban algunas pequeñas cosas para que se cumplan. Ya se empezaron a cumplir con el tema del Papa, con los problemas económicos, las reuniones de políticos para ver qué hacemos con el mundo, qué hacemos con la humanidad. Todo eso lo hablamos con Mariel hace meses. Lamentablemente se están cumpliendo las cosas. Pero bueno, no tenemos que esperar a que se cumplan. Vivamos la vida de todos los días, pero hagámoslo en primer lugar con simpleza. Experimentemos la vida con profundidad, con plenitud, por sobre todas las cosas, con humildad, con reverencia, con reverencia. Y sabes qué, no importa si los demás te aman, no te aman, te escuchan o no te escuchan. Tenemos que aprender a hacer presencia. Dios es esa presencia que mora en ti. No hacen falta templos. No hacen falta templos. Tú eres ese templo en donde Dios se manifiesta y tiene su trono. Y a partir de ti, de tus manos, de tus palabras, de tus caricias, de tus hechos en la vida, Dios se manifiesta, aunque quizás no lo veas. Y cuando veas a la naturaleza, veas las estrellas del cielo, veas el amor que se manifiesta en la naturaleza, en los animales, en los bebés, en los niños, empieza a creer que hay un Dios. Empieza a creer. Hay que prepararse ante lo que estos acontecimientos que están ocurriendo. Aquí no se hablan mentiras, lo están viendo todos los días y a veces uno quiere escapar a todo eso, ¿no es cierto? Porque es lógico, es normal, uno no quiere estar mal, pero alguien tiene que hablarlo. Alguien te tiene que decir, mira que está ocurriendo esto. ¿Cómo te preparas?
¿Cómo te preparas? Eh, el Papa Francisco tenía un perro, ¿saben? Que él fue a un lugar, a una reunión de amigos, hace unos años, y vio a su perro, a ese perro tirado, abandonado, flaquito, con hambre, tenía agua, nada, estaba lastimado, y lo adoptó, y lo adoptó. Resulta que el perro fue quizás el último ser que estuvo con él, apoyado contra el pecho de él, de Francisco, en donde Francisco lo abrazó y lloró. Así que tenemos que tener mucho respeto por la naturaleza. La naturaleza nos habla en silencio. Una flor nos habla en silencio. Así que uno tiene una flor en una maceta en su casa y esa flor viene de millones de años de evolución. La que te da su perfume, su belleza, su presencia. Pero es algo más que pasa en nuestros días. A veces ni agua le ponemos. Así que en esas pequeñas cosas, en esos pequeños detalles, está la grandeza de la vida. No se olviden, la grandeza de la vida comienza con nosotros porque está en nosotros. Y empecemos a trabajar con lo mejor de nosotros mismos siempre, en todo momento. Así que, bueno, Mariel, quería hablar de esto. Y bueno, entre mañana pasado nos vamos a reunir nuevamente como para dar la segunda parte y agárrense fuerte por todo lo que van a escuchar. Yo Bueno, les agradezco muchísimas mucho gracias. la atención. Gracias, gracias Mariel. Una vez más, te agradezco a vos y a toda la gente, a toda esta comunidad maravillosa que nos escucha siempre. Muchísimas gracias. Rodolfo, ¿me permitís hacerte algunas preguntas que ¿Cómo surgen no? de la comunidad sobre lo Sí. que nos has presentado y comunicado? Quiero detenerme en este tema del Papa Francisco, ¿no? Y de aquellos eventos que se dieron antes, durante y después de su trascendencia, porque realmente es muy notable. Y quiero preguntarte si estos eventos en realidad fueron realmente desde planos dimensionales, si fueron generados por personas que estaban cerca de él, qué es lo que dice aquellos que estaban cuidándolo o los que estaban cerca del Papa o quienes físicamente pudieron filmar o tomar fotos de esos momentos. ¿Qué nos podés comentar sobre esto? Lo que puedo comentarle a la comunidad es lo que ya hablé. Un ser traspasó las puertas que no se las cuales no se podían entrar porque estaba todo custodiado. Ese hombre o esa persona o ese ser fue filmado. Así como las cámaras filman a veces en un accidente como un espíritu sale para arriba, que lo puede captar por la velocidad del ojo de la cámara. Había una enfermera presente en donde no lo vio a ese ser, pero sí notó que estaba hablando con el Papa Francisco. El Papa le contestaba en un idioma que ella no comprendía. Era un idioma no humano, una voz no humana, una voz grave, y eso es lo que fue. En realidad yo no sé si fue invisible, espiritual,
o cómo podértelo decir, pero eso ocurrió. El FBI tuvo intervención porque se pasaron todas las puertas secretas del Vaticano, pudieron entrar, y eso es muy peligroso. Entonces el FBI, junto con la Iglesia, están haciendo investigaciones en estos momentos. Eso quedó registrado en cámaras del Vaticano. Y lo que hablé fue como testigo la enfermera que estuvo mencionando lo que ya hablé. Es eso. Bien, hubo otras imágenes también que aparecieron, como el que se despejó el cielo, que estaba en ese momento cubierto Sí. de nubes sobre el lugar donde estaban haciendo el velatorio del Papa. Exacto. Además, aparecieron cientos de palomas blancas. Pero ocurrió otro hecho que no comenté, que me das pie para poderlo hablar ahora. También aparecieron cientos de buitres, de cuervos negros, como anticipando los malos momentos que están viniendo y van a venir a la humanidad. Estaba la luz y la oscuridad. Eso es lo que ha ocurrido y estaba filmado además. También la presencia de un ser que muchos describieron como un ángel, eso quedó filmado también. Y Sí, estaban haciendo investigaciones sobre esto, ¿verdad? sí. Si ustedes observan, yo no sé si lo has podido pasar, si ustedes observan, es como un pájaro blanco, enorme, que toda la gente lo vio y lo filmó, pero si se observa en detalle y en cámara lenta, Mariel, ese pájaro tenía como 3 o 4 alas, como Así si es. fuese un serafín. Sí, sí, algo muy raro y muy curioso, lo que se Totalmente, pudo ver, realmente totalmente. sí. Y eso es lo que sorprendió también a la gente, porque además, bueno, hay testimonios de otros mensajes, de experiencias que se vivieron en ese momento a lo largo de todo el proceso, ¿no? De despedida del Papa Francisco. Entonces, esto no es algo casual. Puede haber un evento, pero no tantos. Esto llama muchísimo la atención, estos fenómenos, estas manifestaciones que hubo en ese día. Y recuerdo, Rodolfo, que vos nos comentabas que a partir de la trascendencia del Papa Francisco, en el mundo iban a ocurrir hechos de gran transformación y muy Sí, fuertes para la historia humana. muy fuertes. Van a haber incendios en iglesias, va a haber cruces que van a sangrar. El mar Mediterráneo se va a teñir de rojo, de un rojo intenso. En África se va vamos a decir, a secar los ríos. Va a haber ríos que se van a secar totalmente, incluso después de tormentas inmensas que va a haber. Todo es muy raro, todo es muy raro. Incluso, Mariel, y a la gente les comento, en este mes, hubo hace unos días atrás una aparición de la Virgen de Medjugorje, que fue hasta fotografiada en el cielo. Fue increíble, fue increíble. Así que hay imágenes de la Virgen María llorando sangre. Bueno, es muy evidente que algo no solamente ocurrió, está ocurriendo y va a ocurrir. ¿Tenés algún otro comentario para hablarnos si estos apagones se van a suceder, si van a detenerse, si forman parte de la transformación o no? ¿Qué nos podés comentar? Sé exactamente qué ocurrió. Putin hizo desaparecer, hizo estallar varios satélites en el espacio, en donde están probando el poder y decir acá los que mandamos somos nosotros. Por el otro lado, hay un país que no lo puedo decir quién es,
pero algunos se van a dar cuenta. Hoy hicieron uno de los primeros experimentos de cortar todo lo que es sistema de comunicaciones para ver y observar cómo se maneja la gente en medio del caos. Eso fue lo que ocurrió exactamente. Bueno, muchas gracias, Rodolfo, por tu comentario. Creo que hubo algunas publicaciones que se referían justamente a la interferencia de Rusia o participación de Rusia en esto, pero realmente el gobierno no ha dado ninguna explicación y No, por agradecemos supuesto que tu no, y no la va a dar. comentario. Claro, sí, sí, supongo que esto es así, ¿no? Bueno, después otro comentario que hablaban acá, si podías explicar un poquito más sobre de que el Papa Francisco iba a ser el último Papa y qué iba a suceder después. ¿Cuál era, bueno, la función o el rol que iba a cumplir este nuevo Papa? Si es que hay un nuevo Papa. Esta nueva persona, me estás haciendo hablar cosas muy secretas. En realidad, eh, pero no es que yo no las quiera dar, sino que es un problema. El Vaticano, imagínense que yo estoy hablando en estos momentos de una institución muy grande en el planeta, donde miles de personas, miles, vamos a decir, más de 1.000 millones de personas, exactamente unas 1.400 millones, dependen del proceso del Vaticano. La persona que viene ahora, no digo que es una mala persona, ojo, pero sí que el cambio que va a dar es una especie de piel de cordero y nada más. Posiblemente se viva una especie de situación en donde se va a quitar muchas de las cosas que hizo el Papa Francisco, cosas que le hizo bien o hace bien a muchas instituciones carenciadas, carenciadas y situaciones, eh, vamos a decir, sobre la gente eh, gay, homosexual, muchas cosas. Entonces, ahora quizás entre una persona con otro pensamiento para recortar mucho de lo que hizo Francisco. Empieza nuevamente una especie de caos en la iglesia. Situación crítica, de situación crítica. No se olviden que Europa, toda Europa, está a una fracción de minuto para la guerra. Todo se está preparando para la guerra. Todo, absolutamente todo. En varios países, especialmente en Alemania, se están preparando búnker. Se están preparando, como no hay tanto material y no hay tanto tiempo para hacer búnker para millones de personas, es como que muchas de las personas en sus domicilios están haciendo esos búnker para protegerse de las bombas. Claro, uno no lo habla muy sueltamente esto. Lo hablo con mucho cuidado, con mucho respeto, pero esto está ocurriendo. Está en las noticias, está en la información mundial. Nosotros, vamos a decir, los búnker, cuando empezaron a hacerse, vos y yo, Mariel, ya estábamos hablando de los búnkers, en el cual dije, el búnker más importante es tu corazón, en donde está Dios. Y a partir de ahí empieza a regar esa semilla de protección en donde uno puede llegar a estar en esos momentos críticos de la historia,
pero con otro tipo de conciencia y estar a prueba de la fe. A prueba de la fe de lo que hay dentro tuyo, en tu corazón. Empieza a creer en ti. Empieza a creer que todos tenemos ese bien y esa posibilidad de estar mejores. Pero tenemos que tomar conciencia, María. Así es, Rodolfo, eso es lo más importante y por eso estamos aquí, porque en determinado momento nuestros maestros nos compartieron que en realidad todas estas manifestaciones espirituales en las iglesias o en las imágenes de la Virgen María, así nosotros la conocemos, se daban por situaciones que sucedían en el mundo y que en realidad la mayoría de nosotros no conoce qué es lo que sucede en el mundo. Por eso muchas veces tomamos a la ligera todas estas noticias y tratamos de hacerlas pasar, que pasen desapercibido. Y creo que es momento de que todos tomemos conciencia justamente para tomar una acción de transformación positiva, en principio desde nosotros, para nosotros y para todo nuestro alrededor. Y voy a hacerte una pregunta o 2 más, Rodolfo, con esto vamos a terminar, que me pareció interesante porque las manifestaciones espirituales acompañaron al Papa Francisco y en el principio de los mensajes, las manifestaciones espirituales también anunciaron este fin de tiempos, ¿no? El fin de los tiempos y este ciclo de transformación, muchas veces doloroso para toda la humanidad y para el planeta Tierra. En esta nueva etapa, esta es la pregunta, estas manifestaciones van a continuar y vos hablaste de dos en específico, las luces que pueden verse en el cielo y las voces que se pueden escuchar. Estas voces, ¿sabés de quiénes son? ¿Sabés cómo se va a dar el fenómeno? ¿Podés hablarnos un poquito más de esto? Francisco, hace 4 años atrás, percibió a la Virgen y la Virgen le dio un mensaje que se tenía que preparar porque él se iba a ir de la tierra. Entonces él empezó a generar un desarrollo dentro de la iglesia y dentro de la humanidad para que haya un verdadero cambio y él irse en paz. Aparentemente no ocurrió completamente como él quisiera, como él hubiese querido. Algo ocurrió con el ayudante que lo llevaba en la silla de ruedas en la última aparición que tuvo Francisco, en donde no podía creer lo que estaba viendo ese hombre. Aparentemente, Francisco es como que no estaba ahí. Todo su pensamiento, su mirada, él mismo no estaba ahí, porque estaba viendo por última vez a la multitud, a la gente que lo estaba escuchando, lo estaba aplaudiendo. Pero ocurrieron cosas en ese momento que su secretario lo llevaba en las sillas de ruedas. Incluso ocurrió algo que la sombra de Francisco, cuando él se movía, la sombra iba para otro lado. Estaba ocurriendo algo en Francisco ilógico, anormal, atípico, y este hombre no podía creer lo que estaba ocurriendo. Y ahí se dio cuenta de que sí, algo iba a ocurrir muy fuerte, muy fuerte. Vos me estás hablando del mundo espiritual. En realidad, el mundo espiritual no nos ha abandonado, de ninguna manera. Por eso les estoy hablando de la fe.
pero no de creer por creer, no, esa fe férrea, concreta, de que vamos a lograr vencer, entre comillas, al mal. El mal en sí mismo es el acto del hombre, la equivocación del hombre. Entonces vamos a tener que reflexionar sobre cómo equilibrar todo esto para salir definitivamente hacia la luz. Evidentemente, les comento, hace 2 noches pude fotografiar a una nave en forma de cilindro a una cuadra de mi casa. A una cuadra. Fue increíble, incluso de verla en el cielo, la luz que emanaba, la energía que emanaba. Fue increíble. ¿Sí? ¿Qué significa? Que están aquí, nos están observando. Pero yo no digo que los extraterrestres o el mundo intraterreno es la parte espiritual. Sí, lo que llamamos ángeles, seres de luz, están bregando por nosotros. Pero nunca se olviden que nosotros tenemos el libre albedrío, por sí o por no. Nosotros tomamos la determinación para que ese cambio ocurra en la humanidad, en el mundo. Entonces, por ahí viene la cosa. Que no estamos solos, no nos dejan solos. En primer lugar, porque eso que nosotros llamamos luz, Dios, Padre o fuente, de hecho está en nosotros. Y Él no nos deja. Si Él nos dejara, en este momento no estaríamos con vida. Así que es necesario que comprendamos que estamos cuidados, que estamos observados. Lamentablemente, el hombre es el que toma las determinaciones. Ah, estás viendo la nave que vi. Esa es la nave que vi. Sí, fue fantástico. Fue fantástico. Y bueno, tengo esa suerte, ¿no? De mirar para el cielo y ver las naves, junto con Mariel incluso. Bueno, entonces no hay que tener temor. Dios está en nosotros por esa misma razón. Tomemos contacto con esa luz, con esa dimensión de dimensiones, para estar a salvo y ser conducidos a buen rumbo. Y eso es muy importante. Bueno, muchas gracias, Rodolfo, por tus respuestas. Creo que sí, realmente esto es un comienzo. Es impresionante la cantidad de información y para aquellos que nos comienzan a seguir, realmente hay gente que pregunta por qué damos estos mensajes y si realmente uno tiene fe, no se van a cumplir. Y quiero recordarles que cuando se comenzaron a dar estos mensajes, las palabras de los grandes seres espirituales que guían a la humanidad, dijeron incluso nuestra Madre María, que ya no había retroceso en el proceso humano y que había eventos que tenían que suceder, que lamentablemente tenían que suceder porque era parte de una compensación de vida. Habíamos hasta ahora todos nosotros en todas nuestras vidas utilizado la energía de la vida y tomado prestado cosas de la vida que ahora teníamos que compensar. Algunos para bien, esa es la cosecha positiva, y otros realmente con sacrificio devolverle a la vida incluso los daños que se han hecho a ella, ¿no? Y cuando hablo de la vida hablo de todo lo sagrado, porque la mayor, o sea, lo más sagrado que existe en nuestra existencia es justamente la vida. Y quisiera que comentaras algo sobre esto. ¿Por qué tienen que suceder? ¿Por qué hablamos de esto? Y si se pueden evitar o no. Se puede evitar si queremos.
Por eso estuve hablando sobre la paz. No se trata de hablar solo de paz. Hay que dejarle y darle una oportunidad, un espacio a la paz. La tenemos que querer, la que tenemos que anhelar y la tenemos que desarrollar. También dije que todo comienza con un abrazo y un apretón de mano sincero, una mirada de ojos a los ojos, diciendo, vamos a darle solución. En la Tierra, las fronteras la hizo el hombre. Si miras desde el espacio, desde un avión, no hay fronteras. Es todo uno. Estamos flotando en medio del espacio, en esta galaxia. Somos un punto azul en el espacio. Diminuto, diminuto. Y parece que Dios ha elegido ese punto para crearnos, desarrollarnos y participar Él mismo de su propia creación. Realmente somos naturaleza y tenemos, en realidad, el profeta Elías habló de los sellos que se iban a romper para que ocurrieran determinadas cosas, para que el ser humano pueda llegar a un estado de perfección humana. Y estamos en uno de los últimos sellos, en donde las cosas tienen que ser cumplidas. Todo lo que está ocurriendo ahora, en realidad, es la purificación planetaria, la purificación de todo lo que ha destruido y sigue destruyendo el hombre. Todos los apretones de manos que se están dando en estos momentos, o los abrazos políticos, son falsos. En realidad, todos quieren el poder, nadie quiere ayudar al otro. Y si te ayuda, y vos me vas a tener que dar. Y esa es la realidad de todo. Por eso está viniendo una purificación planetaria y humana. En esa purificación nos tenemos que dar cuenta de nuestros errores y lo más importante es ayudarlo al otro. Y el otro a mí. En eso se basa el principio de la paz y de la ayuda mutua y planetaria. Siempre digo, si yo ayudo a mi vecino y mi vecino a mí, en 24 horas se terminan todas las guerras del mundo. Y estamos todos abrazándonos y compartiendo la misma tierra, los mismos productos, la misma comida, la misma ropa, la felicidad. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Nuestro agradecimiento para vos. Gracias. Sé que este tema es muy difícil y bueno, realmente tu exposición ha sido muy clara y concisa. Nos vemos pronto, Rodolfo. Gracias Muchas y gracias hasta a pronto. todos.